Hola, hoy día vamos a conversar con Cayetana Aljovín. Ha sido ministra de Estado, funcionaria pública durante bastante tiempo y hoy día está de presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería. Buenas tardes, Cayetana, un gusto conversar contigo. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, encantado. Mira, lo primero que te quería preguntar es, la Sociedad Nacional de Pesquería, ¿qué cubre? ¿Qué tipo de actividades están bajo el ámbito de la SNP? Mira, nosotros lo que hacemos es agremiar empresas vinculadas al sector pesquero. Entonces están, por supuesto, las empresas vinculadas a la pesca industrial, que tienen la flota de acero, pero también representamos a los acuicultores y también a empresas que le prestan servicios al sector pesquero, ¿no? Pueden ser empresas de gas, empresas de construcción, empresas de maquinaria. Sí, he visto que en realidad hay como más de 60 agremiados, pero en términos de lo que es la actividad pesquera, se desarrolla, digamos, en actividad extractiva de anchoveta para la fabricación de harina. Por otro lado, hay la actividad vinculada al consumo humano. ¿Cómo es de cara a, digamos, a alguien que podría estar interesado en conocer cómo funciona el sector? Mira, el sector tenemos muchísimos actores en el sector de pesca, porque así como hay la flota que está encargada de lo que es la pesca de anchoveta, además son dos flotas, hay la flota de acero que representa la Sociedad Nacional de Pesquería, pero también hay la flota de madera, ¿no? Están los Ujú. armadores de madera, que también son un grupo bastante importante que tienen muchísimas embarcaciones, y ellos también tienen su propia representación. De ahí tenemos empresas que están vinculados al tema, por ejemplo, de congelados y de frescos, por ejemplo, todo lo que es la pesca del jurel, el tema de conservas vinculado a la pesca de atún, por ejemplo, también forma parte de las empresas que representamos, y la acuicultura, ¿no? Por ejemplo, lo que es la trucha, es un tema que también vemos, o el cultivo de las conchas de abanico que tú bien conoces. Entonces son todos esos sectores, nosotros lo abarcamos y lo representamos. Y en lo que es la pesca artesanal, lo que sí hacemos es eh, difundir y justamente tratar de capacitar a los pescadores artesanales y fomentar lo que es el consumo de pescado en el Perú, ¿no? En el Perú tienes un consumo de pescado de 21 kilos y medio, está por encima del promedio latinoamericano, que es 19 kilos, pero queremos, ¿no es cierto?, que el consumo del pescado, al ser el Perú, estar bendecido con este mar, con abundancia de especies, que ir subiendo poco a poco el consumo per cápita. Y para eso tenemos que apoyar nuestra pesca artesanal. Y para ello es fundamental poder construir e invertir en lo que es cadena de frío. Muchas veces decimos, ¿por qué no podemos llevar pescado a la sierra? Y tenemos un problema logístico importante. No es que la Claro. sierra no quiera comer pescado, es que es muy difícil llevar la cadena de frío. Y por eso tenemos proyectos, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito que se llama el proyecto de Tambos Pesqueros, que se desarrolla justamente en Ayacucho y en Huancavelica, que lo que Ujú. trata justamente es de establecer cadenas de frío para que pueda llegar el pescado a las zonas de la sierra. Ahora, pero tratando digamos, resumir la actividad, el grueso de la actividad es la actividad industrial y el otro es la pesca para consumo en las distintas variedades que estás describiendo. Pero en términos de su contribución, porque la fabricación de harina y aceites es uno de los componentes esenciales, además que contribuye mucho al Producto Bruto, un poco, si puedes dimensionar, porque la acuicultura es una actividad comparativamente menor y hay que desarrollar y hay mucho que crecer. Pero Bueno, me gustaría, si nos puedes dar un poco de órdenes de magnitud en las actividades principales, ¿no? Bueno, la actividad principal es lo que es la pesca industrial de anchoveta y aceite de pescado. Exacto. Ahí tenemos números muy importantes, contribuye al PBI con el 1,3%, Ujú. pero lo importante es que acuérdate que la pesca no se da de anchoveta, no se da en todos los meses porque hay vedas Por preestablecidas. supuesto, por supuesto. Entonces, si tú lo que haces es ese PBI lo divides entre los meses en los cuales la actividad está operando, tú puedes llegar a niveles de contribución de más del 20%.
Y además lo que hace la pesca es que como es una actividad muy dinamizadora de la economía, porque inmediatamente que comienza a operar, comienza una serie de engranajes en los lugares donde justamente opera. Entonces uno ve mucha actividad y mucho, si se quiere, comienza el consumo en estas zonas, y por eso a lo largo de la cadena vemos que todo el sector pesquero implican 700.000 empleos, ¿no? Indirectos y directos, ¿no? Entonces, es bastante la contribución del sector pesquero en el Perú. Y si hablas de divisas, son más o menos 7.000 millones de soles en divisas que llegan gracias a la pesca, ¿no? Por eso es que era tan importante, Jaime, reactivar ese sector. Sí, claro. Sí, por supuesto. Ahora, antes de entrar al tema de la pandemia y cómo se paralizó la economía, te quería preguntar, hace pocos meses hubo este cambio en la designación de las autoridades para el IMARPE, porque esa es una parte institucional muy importante, porque es el que determina las épocas de veda y las cuotas, en fin. ¿Está la Sociedad Nacional de Pesquería satisfecha? Cómo quedó el marco institucional en cuanto al IMARPE? Mira, en enero se dictó este decreto de urgencia y Sí, nosotros fuimos bastante firmes al mencionar que mediante un decreto de urgencia no se podía cambiar la composición del IMARPE. Por eso es que la comisión, el Congreso pasado, que tenía la facultad de revisar los decretos de urgencia, señaló en un informe que este decreto de urgencia era inconstitucional y debería ser este nuevo Congreso el encargado de revisarlo. ya. Entonces, ahí tienes un tema que hay una inconstitucionalidad en ese decreto de urgencia y por lo tanto tiene que revisarse. Pero entrando ya al fondo del asunto, si queremos dejar la forma, nos preocupaba que el mecanismo que estaban implementando en lo que es cómo se iba a componer el IMARPE. Se decía que iba a ser por un concurso público, y no tenemos ningún problema que sea un concurso público, eso da transparencia, pero no se establecía en el decreto de urgencia cuáles eran los requisitos para acceder a ese concurso público, sino que se hacía por decreto supremo. Y eso sí, nos daba mucha preocupación porque las reglas no estaban claras desde el comienzo. Y siendo un organismo regulador, porque el organismo, el INMARPE al final es un organismo científico, pero también regulador, creíamos que todos los organismos reguladores siempre están los requisitos para acceder a estos cargos por ley y ahora no lo iban a estar. Y así Ya, mismo, claro. en el mismo decreto de urgencia se establecía que podían ser removidos en cualquier momento cuando se le pierde la confianza. Entonces, ahí en realidad iba a depender de cada ministro quién permanecía o no en el IMARPE y eso afectaba la institucionalidad. Por eso era nuestra oposición y además porque ha sido una institución que fue creada en los años 50 y que ha venido trabajando muy bien todos estos años, siempre ha Claro. sido reconocida por un ente científico autónomo, ¿no? Y eso De mucho prestigio, de mucho prestigio. Entonces, ese tema, digamos, es una de las tareas pendientes, el resolver esta parte legal o esta parte de fondo, de tal manera que el IMARPE siga siendo la institución de prestigio tal como ha funcionado siempre, ¿no? efectivamente, es un tema que está pendiente, hasta ahora no ha habido ninguna modificación, porque el Ya. decreto de urgencia todavía no ha sido implementado, pero es un tema que el Congreso debería estar ya comenzando a revisar, ¿no? Me Este imagino nuevo que lo hará, claro. Ahora, si me permites, ¿dónde agarró la pandemia al sector pesquero? Yo me imagino que habían compromisos de exportación que no sé si quedaron truncos. He visto que ahora que se está reabriendo la economía, la idea es ir permitiendo que se cumplan los contratos de exportación. Me imagino que la harina y los aceites que se exportaban. Y por otro lado, el tema del consumo humano. Si nos puedes comentar de ambos frentes. A ver, en lo que es la pesca industrial, el tema de exportaciones de harinas de pescado no se pararon. Se continuó exportando la harina de aceite de pescado, que eran compromisos que se habían contraído. La pandemia nos encuentra justamente en época de veda, pero lo Ah, que sí, exacto, estábamos en época de veda porque la primera temporada se acaba de abrir el día miércoles, ayer. Entonces, lo que sí tuvimos que trabajar con el ministerio es una autorización para que nos permitieran realizar trabajos de mantenimiento de planta y también de flota, porque uno no puede salir a operar si es que no ha hecho los mantenimientos. claro.
Trabajamos para ello protocolos de operación segura en mantenimiento y fuimos desde el sector privado quienes diseñamos estos protocolos que luego fueron aprobados tanto por salud como por producción, y fue así que iniciamos esos trabajos. ¿Eso para qué? Justamente para estar listos para comenzar a operar cuando abriera la temporada de pesca, que como te mencionaba ya comenzó el día miércoles. Lo importante de esta experiencia, Jaime, es que lo que hicimos fue contratar a un auditor externo justamente para que verificara el cumplimiento de los protocolos. Y la satisfacción es que el 100% del protocolo se cumplió, y eso nos ha permitido al momento de operación ya tener protocolos mucho más finos para el momento de la operación, entender muchísimo más los mecanismos y los procesos, y en eso justamente estamos, y es el compromiso de la sociedad. Eso es lo que es, digamos, el tema de la anchoveta. Industrial. En el tema del atún, que es un tema importantísimo, también siguió trabajando, ¿no? El tema de las conservas de atún, pero ahí sí existe un problema muy grave, Jaime, que tú lo debes conocer de tu época del Ministerio de Economía, que es el precio del combustible. Ah, claro. En atún, lamentablemente el Perú no puede ser competitivo porque el combustible es 3 veces más caro que el que paga Ecuador. Entonces tenemos un tema que venimos discutiendo con el Ministerio de Economía para poder tratar este tema. Y más aún cuando los precios del petróleo hoy en día están bastante bajos, seguimos pagando un petróleo muy caro para una industria que lamentablemente no va a ser rentable si es que seguimos con esos costos de petróleo. Y además a esta industria que seguía trabajando en la pandemia, los costos de operación se le han incrementado en un 25%, Jaime. Entonces, lo que me comentan los empresarios me dicen, yo sigo produciendo atún porque es algo que se necesita en la pandemia más que nunca, pero estoy ahorcado porque mis costos de producción se han incrementado 25%. ¿Por qué? Porque ya no tengo 2 turnos, solamente tengo un turno, no tengo el total del personal, porque hay mucho personal que está en situación que no puede trabajar, ya sea por el tema de la edad o por el tema de que está en alguna situación de riesgo determinada por el Ministerio de Salud. La adquisición, por supuesto, de todos los implementos de salud son un costo que no lo tenía presupuestado, pero que encantado lo estoy haciendo, por supuesto, porque la salud está primero, pero todo esto me ha incrementado en un 25%, y lo que estoy temiendo es que no puedas continuar con esta operación. Entonces, ahí sí el Ministerio de Economía y Finanzas debería voltear los ojos y mirar a esta industria que es intensiva en mano de obra, que da trabajo en el Perú, que además, en vez de estar importando atún tailandés, y que comamos todos atún tailandés, tenemos el atún en nuestras costas, y también en alta mar, y deberíamos justamente hacer una normativa que promueva esta industria del atún. En el tema del jurel, que es otra especie también de consumo humano, se ha seguido pescando jurel. Nosotros terminamos la cuota de jurel justamente en marzo, y lamentablemente ahí el ministerio no ha ampliado la cuota de jurel para lo que son los industriales, sino solamente para pesca artesanal. Creemos que ahí también hay un espacio de mejora, que el ministerio podría ampliar la cuota de jurel para la flota industrial, porque ahora el jurel está en alta mar. Entonces los pescadores artesanales no pueden pescar jurel en alta mar, ¿no? Y en lo que es pesca artesanal, ha habido un problema porque los pescadores artesanales que también han seguido trabajando, el problema que han tenido es que la mayoría de su demanda eran los restaurantes, Jaime. Ah, claro. Y Claro. los restaurantes, al haber estado parados ya más de 50 días, la pesca artesanal se ha sufrido, ¿no? Porque justamente se ha quedado con mucha oferta que no ha podido colocar, ¿no? Entonces creo que es un tema que nos lleva también a realizar un trabajo con la pesca artesanal y ver cómo podemos comprar parte de su producto, ¿no? Porque Claro. sí es un tema que les ha impactado definitivamente el cierre de los restaurantes. Y hay un tema que es recurrente y está asociado a las vedas, y hoy día existe la tecnología, digamos, en el sector, en la parte formal obviamente, hay identificación de los lugares, de las cantidades, funciona bastante bien, asumo. ¿Cómo está ese tema de la tecnología para identificar dónde están ubicadas las embarcaciones, si están pescando dentro de las cuotas? La parte, digamos, de supervisión,
y control del desarrollo de esta tan importante actividad? Mira, todo lo que es la flota industrial y las plantas industriales tienen una fiscalización. Hay 3 empresas fiscalizadoras designadas por el Ministerio de la Producción y que te fiscalizan nuevamente en la embarcación, te fiscalizan en la chata, te fiscalizan en la tolva, Yeah. están los inspectores en la planta justamente para ver todo el tema de cargas y descargas, ¿no? Y que te ven cuánto has cargado, cómo vienes operando, si es que no hayas pescados juveniles, y que toda la regulación se vaya cumpliendo. Pero eso es en la flota industrial, que es la flota formal, ¿no? Incluso tú puedes saber dónde están las embarcaciones, y hay un link que se llama Global Watch para quien quiera entrar, que tú puedes entrar en vivo y ver dónde está la flota en este momento, ¿no? Entonces es bastante interesante porque le puedes hacer un seguimiento. Somos el segundo país que tiene eso implementado después de Indonesia. Pero el gran drama que tiene la pesca es lo mismo que le sucede a la minería, que es la pesca ilegal. La pesca ilegal en el mundo mueve 25.000 millones de dólares. En el Perú mueve alrededor de 100, 120 millones de dólares. Y esa es la pesca, sí, y esa es la pesca pues que no tiene control, que pescan juveniles, que pescan fuera de veda, que lo que hacen es justamente alimentar a las plantas de harina ilegal, y donde lamentablemente se desarrollan una serie de actividades conexas que también son ilegales. Entonces, ahí sí creemos que existe muchísimo espacio para que el Estado realmente se compre el pleito de combatir la pesca ilegal, ¿no? Y es un trabajo que no solamente le compete a Produce, sino le compete al Ministerio del Ambiente, le compete a la Fiscalía, a la Policía y también al Ministerio de la Producción. Pero es un tema que está pendiente. Hace algunos años había este tema de las de las embarcaciones pesqueras extranjeras que operaban en el mar peruano. ¿Hoy día existen embarcaciones pesqueras extranjeras operando en el Perú? A ver, para lo que es el atún, pueden venir a pescar, ¿no es cierto?, embarcaciones extranjeras, y justamente vienen a pescar porque es tan barato el petróleo que ellos tienen, que vienen y pescan nuestro atún, ¿no? Eso está permitido, ¿no? Tiene, por supuesto, que tener un permiso especial, ¿no? Lógico. Ya, perfecto. Bueno, el tema del combustible está asociado a un tema que no tiene nada mucho que ver con la Sociedad Nacional de Pesquería, sino es con el hecho de que Petroperú vende en parte para poder financiar la refinería de Talara, que está construyendo en Talara, ¿no? Entonces, ya ese es un tema que escapa al ámbito de esta conversación, pero es importante de cara a poder sostener como una actividad importante la pesca formal, ¿no? Entiendo el punto y ojalá que se pueda resolver. Sí, yo creo que es cuestión de sentarse y mirarlo. En realidad, un mecanismo que se podría establecer es el tema de reintegro, ¿no? Que es del selectivo al consumo, que es lo que estábamos mirando con el Ministerio de Economía y Finanzas hasta que vino la pandemia, ¿no? Claro. Estoy seguro que el Ministerio ve esta medida como una medida importante porque te permitiría desarrollar una industria, sobre todo en el norte del país, ¿no? Y es una industria, como te mencionaba, intensiva en mano de obra, y además que te permite generar una industria y dejar justamente de importar un recurso que tú tienes aquí en tu propio mar, ¿no? Entonces, claro, es algo que es bastante importante, y estoy seguro que tendrán que revisarlo en el bien corto plazo. Bueno, Cayetana, ha sido un gusto conversar contigo. Te deseo muchos éxitos en estas tareas pendientes con el gobierno y volver a potenciar y a activar la actividad pesquera como ha venido haciendo antes de la pandemia, ¿no? Sí, tenemos una buena noticia, que es justamente el informe de IMARPE que da sustento a esta primera temporada de pesca, en donde se ha establecido que tenemos una biomasa muy saludable, Jaime. Tenemos más de 10 millones, ¿no?, de toneladas métricas de anchoveta en el mar. Es el promedio más alto que tenemos de los últimos, desde el año 94, si sacas el promedio del 94 al 2019, la biomasa era más o menos de 8 millones y medio, y hoy tenemos 10 millones y medio. Qué bien, qué buena noticia. Y eso lo que te habla es
de una biomasa cuidada, ¿no? Que hay una pesca responsable, hay medidas que justamente están cuidando que el recurso esté ahí, que permanezca. Creo que la ley de cuotas fue una reforma fundamental en el sector y que es lo que ha permitido que hoy tengamos esta buena noticia, ¿no? Además de una serie de medidas precautorias que también tiene la industria pesquera, ¿no? Entonces quería compartir eso contigo porque es algo que dentro de las malas noticias era una buena noticia para compartir con todos tu audiencia. Muy bien. Muchas gracias, Cayetana. Espero conversar contigo en otra oportunidad. Encantada, cuando quieras. Muchísimas gracias.